Las obligaciones de los centros de estudio, los centros de formación profesional o técnico, son las que siguen. Estos centros tienen que planificar y desarrollar programas formativos que respondan a la necesidad del mercado, ¿no? Eso es obvio. Deben también dirigir y conducir las actividades de formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización, además de supervisar, evaluar y certificar las actividades formativas. Además, ya en el desenvolvimiento de las prácticas, tiene que coordinar con entidades sobre los mecanismos de monitoreo y supervisión de las prácticas de los estudiantes o de los egresados. ¿Qué realizan prácticas pre-profesional en el caso de estudiantes o prácticas profesionales en el caso de egresados? La subvención económica mensual. Bien. Este monto es el monto, claro, que percibe el practicante como contraprestación por el servicio que le brinda al Estado o a la entidad pública donde realiza prácticas. El monto, según la norma de esta subvención económica mensual, no es menor a una remuneración mínima vital. Como sabemos, la remuneración mínima vital actual es 930 soles. Entonces, esta subvención no debe ser menor a este monto. Siempre que, dice la norma, el practicante realice la labor en la jornada máxima. Es decir, para practicantes preprofesionales, la jornada máxima que es de 6 horas, y en el caso de practicantes profesionales, la jornada máxima que es de 8 horas diarias. Y hablando semanalmente, en el caso de prácticas preprofesionales, 36 horas, y en el caso de prácticas profesionales, 48 horas. Si pueden ver aquí, existiría pues una contradicción en cuanto que yo como entidad pública convoque con un monto de 930 soles a un practicante preprofesional que realice estas labores en la jornada máxima, que serían 6 horas diarias, 36 horas semanales, y convoque a su vez a un practicante profesional que realice sus prácticas profesionales, pero con una jornada mayor, de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Porque claro, se entiende que si la jornada es mayor, el monto del subsidio o el monto de la subvención económica mensual debería ser también mayor, ¿no? Y es algo que el reglamento tiene que regular, o en tal caso ya veremos cómo se va a desarrollar en la práctica, ¿no? Que se entiende también que cada entidad pública tendrá que determinar el monto de la subvención económica mensual de acuerdo a su presupuesto, y que claro, en el caso de prácticas profesionales podrá pagar incluso un monto mayor a la remuneración mínima vital, debido a que el practicante realiza una jornada mayor, se entiende, ¿no? Esto a efectos de no vulnerar el derecho a la equidad, a la remuneración equitativa y a la remuneración justa. ¿Qué pasa que si el practicante realiza una jornada de duración inferior a la máxima? Pues en este caso el pago de la subvención económica mensual es proporcional, ¿no? Descuentos y aportes. Bueno, como decía, el Estado, las entidades públicas, están en la obligación de realizar el aporte a salud, ¿no? El aporte a salud, el monto que la entidad da a salud, no se descuenta de la subvención económica mensual, como no se descuenta de ninguna remuneración. Es un monto que lo asume, perdón, el Estado. ¿Bien? Pero, sin embargo, sí está afecto a descuento de esta subvención económica mensual aquel mandato judicial, por ejemplo, en el caso de alimentos, si es un practicante que tiene una sentencia de alimentos y le notifican al empleador para que efectúe los descuentos, obviamente va a tener que hacerse los descuentos de esta subvención económica. De igual forma,
si este practicante se afilia voluntariamente o facultativamente a algún sistema pensionario, sea o llámese UNP o AFP, es decir, al Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Pensiones, se va a tener que descontar de la subvención económica mensual dichos porcentajes. ¿Bien? Lo que la norma establece es que para acceder a una vacante de prácticas preprofesionales o profesionales tiene que existir obligatoriamente un concurso público. Es decir, no puede ser directo. Y esto es lo que diferencia a las prácticas en el sector privado, en que no existe pues esta norma, ¿no? En el caso de las prácticas en el sector público, repito, es obligatorio un concurso público. Para tal efecto, cada entidad pública tiene que determinar su necesidad de practicantes. ¿Cuántos practicantes requiere para funcionar, ¿no? Para poder prestar servicio en su entidad y determinar los requisitos académicos de aquellos. Además que para efectos de convocar a estos concursos públicos de practicantes, tiene que acreditar pues que tiene presupuesto, que tiene disponibilidad presupuestal, ¿no? La convocatoria de practicantes lo realiza la entidad, lo realiza, en realidad la convocatoria lo realiza Servir, ¿bien? Pero la oferta de práctica se publica lo publica tanto Servir como la entidad que convoca a esos practicantes. ¿Qué sucede con los cursos o programas de extensión? Bueno, el Banco Central de Reservas, los organismos técnicos especializados como CINELMI, como OCIPTEL, Indecopi, realizan programas de extensión o cursos de extensión universitaria. Estos programas justamente utilizan como modalidades estas prácticas y en todo caso no afecta pues el normal desarrollo de estos cursos y esta regulación. Bueno, los requisitos para la celebración del convenio de prácticas, sean preprofesionales o profesionales, son ser estudiante o egresado, haber obtenido un cupo, es decir, obtener una plaza, haber ganado un concurso, ¿se entiende? No contar con sentencia condenatoria, no encontrarse inscrito en el régimen nacional de sanciones civiles y no encontrarse incurso en ningún otro impedimento, ¿no? Por ejemplo, no estar inhabilitado para prestar servicio al Estado. ¿Cuáles son los impedimentos? Bueno, el impedimento que establece la norma es que una persona no podría postular y no podría ocupar un cupo, una plaza de practicante en alguna entidad donde presta servicios como trabajador, es decir, que tenga vínculo laboral, o como locador u otra forma de prestación de servicios civiles. Bien, no podría postular como practicante en esa misma entidad, pero sí podría hacerlo en otra. Bien, y ahí el impedimento. El impedimento, como repito, es que no puede ganar un cupo de practicante en la entidad donde presta servicios como trabajador o como locador, ¿no? La norma reitera que el hecho de que tenga un convenio de modalidades formativas no implica que exista ahí una relación laboral, ¿no? Y claro, no puede existir porque esta es un régimen especial para los estudiantes egresados, es decir, para personas
que se encuentran en una etapa de formación. Bien, es por ende que esta norma es legal, ¿no? No es, a diferencia de régimen o regímenes que anteriormente se daban, por ejemplo, el régimen de la denominada Ley Pulpín, ¿no? Que era un régimen obviamente inconstitucional por discriminatorio, por discriminar a los trabajadores en función de la edad. Esta no se puede entender como un régimen discriminatorio, sino que existe una justificación objetiva y razonable para diferenciar los regímenes de las personas que se encuentran en formación de aquellos que ya tienen una relación laboral. Bien, el registro de estos convenios de modalidades formativas lo realiza Servir. La supervisión también está a cargo de Servir, y la culminación y resolución del convenio se da justamente cuando se culmina con el plazo máximo para cada convenio, ¿no? Repito, para el convenio de prácticas preprofesionales, que pueden ser hasta 2 años, una vez vencido ese plazo, se culmina, o se da por término al convenio. De igual forma, se da por término al convenio en el caso de que se aplique la caducidad automática. En el caso de practicantes preprofesionales, sucede cuando tiene o adquiere la condición de egresado. Bien. Y en el caso de prácticas profesionales, cuando cumple los 12 meses desde que obtiene la condición de egresado. Ahí se resuelve el convenio por caducidad automática, o entre casos cuando culmine su periodo de prácticas profesionales. El financiamiento lo hace cada entidad de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Disposiciones complementarias. Bueno, este decreto legislativo señala que el reglamento se expide dentro de 60 días luego de publicado, ¿no? Entonces son más o menos 2 meses que se tiene que esperar para que tengamos ya la reglamentación de esta norma. Y además precisa como una disposición complementaria que no se aplica a esta norma para aquellas prácticas profesionales que realizan aquellos que hayan estudiado ciencias de la salud y que para el caso de ellos se denomina internado en ciencias de la salud. No se aplica para estos practicantes. Con esto culminamos con el decreto legislativo 14.1. Y lo que viene es el decreto legislativo 1367, que va a versar sobre los alcances del decreto legislativo 1243 y 1295. Bien, este decreto legislativo 1367 ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 29 de julio de este año. Y básicamente lo que regula es la figura de la inhabilitación a efectos de ampliar sus alcances. Bien, ya antes, en el año 2016, se habían expedido los decretos legislativos número 1243 y número 1295. Pero, ¿de qué tratan estos decretos legislativos? La 1243 y la 1295. Bueno, la 1243, que repito, fue expedido en el año 2016, en el mes de octubre, si mal no me equivoco, regulaba lo que se denominaba la muerte civil de funcionarios o servidores públicos. ¿Y qué es la muerte civil? Bueno, la muerte civil no es sino la regulación de la denominada inhabilitación
permanente de estos cuando cometían delitos contra la administración pública y siempre que se dieran dos supuestos: que lo cometieran en el marco de una organización criminal, o que los efectos o los bienes que estaban inmersos en el delito estaban destinados a programas asistenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la regulación principal de la 1243, porque hay otras regulaciones que también se daban, ¿no? Y la 1295 era adecuar, pues, las normas de acceso en el empleo público y de término del empleo público a esta regulación anterior sobre inhabilitación. Entonces, un resumen antes de pasar al detalle es que este decreto legislativo, la 1367, lo que hace es ampliar la pena de inhabilitación principal por la comisión de los delitos de lavado de activo, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo. Es decir, la inhabilitación principal que ya estaba dado para delitos contra la administración pública lo amplía para incorporar a los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo. Y su objetivo, claro está, es que se impide de esta forma que estas personas que han sido condenadas por estos delitos presten servicio al Estado bajo cualquier modalidad contractual. Este es un pequeño resumen. Vamos a ir con el detalle de la regulación, es decir, cómo ya se encuentra regulado en la actualidad. Para ello, sería interesante saber qué cosa es la inhabilitación. Bueno, en principio, la inhabilitación es una pena, es una sanción penal. Las sanciones penales, digamos, la sanción penal más recurrente es la pena privativa de la libertad. Pero no es esa la única sanción que puede imponer un juez en un proceso penal. Existen otro tipo de sanciones, ¿no? Y esta en especial es una sanción, es una pena limitativa de un derecho. La inhabilitación lo que supone es que aquel agente o sujeto activo que ha cometido un delito y que ha utilizado para cometer el delito una función o un cargo o el ejercicio de una profesión, lo ha utilizado de forma, digamos, de forma abusiva o de forma ilegal o ilícita, se le sancione justamente inhabilitándolo para que deje de ejercer ese cargo, empleo o ejercicio profesional u otra situación por un determinado tiempo. Entonces se le inhabilita. Esta inhabilitación tiene una naturaleza dual. En el derecho penal, la inhabilitación puede ser accesoria o puede ser principal. La jurisprudencia ha determinado que la inhabilitación principal es aquella que se encuentra contenida en cada tipo penal específico en el Código Penal. En resumen, la inhabilitación será principal cuando sí está establecido en cada delito, ¿ya? Y en el caso de los delitos contra la institución pública, pues se establece en el propio tipo penal dicha figura de la inhabilitación. Entonces, la inhabilitación produce, entre otros, los siguientes efectos que ya veníamos mencionando, ¿no? La inhabilitación produce la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular. Ocasiona la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Y además implica la privación del ejercicio profesional
por el cual mantiene título u otras distinciones que correspondan a la profesión, cargo o oficio de que se hubiera servido la gente para cometer el delito. Las reglas de la inhabilitación. Bueno, la regulación anterior al 2016 señalaba pues que la inhabilitación principal se extendía de 6 meses a 5 años para todos los supuestos. Es decir, existía una sola norma que regulaba la inhabilitación y decía que el juez solamente podía inhabilitar hasta 5 años. Con la regulación del 2016 se extiende el supuesto de inhabilitación principal para delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos, delitos contra la administración pública, se extiende de 5 a 20 años. Bien, y se regula además la inhabilitación perpetua, cuando el agente, es decir, el sujeto activo, la persona que comete el delito, en este caso el funcionario o servidor público que comete el delito, forma parte de una organización criminal, o que la conducta recaiga en programas con fines asistenciales de apoyo e inclusión, siempre que en este último caso la ganancia involucrada supere 15 UITs, ¿no? Es decir, esta era la regulación hasta el 2016. Con el decreto legislativo 1367 se extiende esta regulación. La inhabilitación principal entonces se extiende de 5 a 20 años en los delitos relacionados al financiamiento del terrorismo, al lavado de activos y al tráfico ilícito de drogas. Bien, se comprende entonces que se está ampliando los supuestos de inhabilitación para estos delitos. Y además se considera que la inhabilitación es perpetua cuando la gente forme parte de una organización criminal o cuando las ganancias involucradas superen 500. Las reglas de la rehabilitación automática. ¿Qué se entiende por rehabilitación automática? La rehabilitación automática, una vez que uno es condenado y el juez le impone como pena la inhabilitación, supongamos que le impone una pena de 5 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, se entiende que durante ese tiempo, durante esos 5 años no puede ejercerlo y que al final de dicho periodo, es decir, al término, se produce o se ocasiona la rehabilitación de forma automática, ¿no? Y de esta forma, digamos, se, digamos, recupera sus derechos que han sido primigeniamente limitados, ¿no? Es decir, luego del 5.º año ya podrá acceder a un cargo público, podrá postular, etc. Pues es automática. La norma lo que regula en tal caso es que la rehabilitación automática no opera cuando se trate de inhabilitación perpetua, ¿no? En ese caso no opera la rehabilitación automática. La rehabilitación va a tener que ser declarada por un órgano jurisdiccional, ¿ya? Y incluso se indica que el órgano jurisdiccional será aquel que dictó la condena, que dictó el mandato de prisión o el mandato de rehabilitación. Bueno, luego del transcurso de 20 años, ¿no? Lo que es una cuestión bastante larga, ¿no? Bueno, esta norma también, el decreto legislativo 1367, como señalaba, amplía el decreto legislativo 1295, ¿no? Que entre otras cosas regula, pues, o regulaba aquellas modificaciones a la ley de procedimiento administrativo general. Según la regulación actual, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles señala que es la encargada de consolidar estas sanciones penales, es decir, estas inhabilitaciones
tienen que estar contenidas en este Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Bueno, en realidad este Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles no es sino el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que ya existía, ¿no? Así lo dice la propia norma. En esta norma, pues, se registran estas sanciones de inhabilitación. ¿Y quién los registra? Pues los registra Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y en este caso es el Poder Judicial quien tiene que remitir a Servir todas las sanciones penales que involucren inhabilitación por los delitos antes señalados, es decir, delitos contra la administración pública o los delitos de financiamiento del terrorismo, lavado de activos, entre otros. Ya, esas son las modificaciones a la ley del procedimiento administrativo general. Como señalaba, se establece que la entidad que se encargue de registrar estas sanciones penales de inhabilitación es Servir, y que el Poder Judicial remite a Servir justamente estas sentencias que contienen sanciones de inhabilitación. ¿Sí? La modificación también de la ley del procedimiento administrativo general señala los impedimentos, ¿no? Las sanciones de destitución y despido acarrean inhabilitación automática. En las entidades públicas, como nosotros sabemos, es posible que se realice un procedimiento administrativo disciplinario, y en el caso de la Contraloría General, que realice un procedimiento sancionador funcional que acarree pues una destitución o un despido. Lo que sucede aquí es que esta sanción de destitución y despido acarrea automáticamente la inhabilitación para ejercicio de función pública por 5 años, ¿no? Aun cuando la resolución no lo diga, la ley establece que se encuentra inhabilitado para prestar servicio en el Estado por 5 años. De igual forma, las personas que tienen sentencia condenatoria, siendo esta consentida porque no ha impugnado, o ejecutoriada porque aun cuando lo ha impugnado ha sido confirmada por la Sala Superior por los delitos contra la administración pública y los otros mencionados, no pueden prestar servicio a favor del Estado. Esto es lo que ya venía señalando, que el Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, inscribe las sentencias consentidas o ejecutoriadas en el Registro Nacional de Sanciones para Servidores Civiles. Ahí lo escribe Servir.